En el análisis político y sobre todo en el análisis crítico, crítico de la política, crítico del poder, crítico de las dominaciones, es importante considerar el contexto y la coyuntura. Aunque no solo, pues es importante comprender la historicidad, es decir, la temporalidad, y sobre todo si hablamos en plural, las múltiples historias que se entretejen y las múltiples temporalidades que se entrecruzan. Es decir, estamos hablando de distintos ciclos, ciclo largo, ciclo mediano y ciclo corto. Estamos hablando de acudir a la memoria corta, a la memoria mediana y a la memoria larga. Es decir, el análisis requiere de estos referentes para hacer el análisis y sobre todo el análisis crítico. Es indispensable no solamente considerar estos referentes, sino tener la configuración de la situación, en la que se encuentra aquello que queremos analizar, o el enfoque del análisis, aquello que está enfocado en nuestro análisis y en nuestra preocupación. Por ejemplo, un gobierno, por ejemplo, el actual gobierno. Para caracterizar al actual gobierno, requerimos de un análisis de contexto o tomar en cuenta en el análisis el contexto, pero también la coyuntura. Pero también, como hemos dicho, las temporalidades y la historicidad. Ahora bien, esto es una manera de situarlo en el tiempo, teniendo en cuenta el presente, pero no es suficiente. Hemos hablado antes de estructuras subyacentes. La pregunta es, ¿qué relación tiene el gobierno con las estructuras de poder subyacentes? Por otra parte, es indispensable también preguntarnos sobre la relación del gobierno con lo que hemos llamado el entramado de estructuras y de agenciamientos institucionales de poder. Entonces, de esta manera, con todos estos referentes en juego, si se quiere, para ilustrar de manera figurativa con todas estas fichas en juego, fichas que además tienen su relativa autonomía, pero también son su relativa dependencia, porque no podemos referirnos a una sola variable, a una sola ficha, a una sola composición, si no nos remitimos al ámbito de relaciones en las que se mueven cada una de estas fichas, cada una de estas variables, cada una de estas composiciones. De esa manera podemos vislumbrar en el conjunto de relaciones no solamente la situación, sino la ubicuidad de lo que queremos analizar. Y por lo tanto sus tendencias, pero no solamente sus tendencias ideológicas, sino sus tendencias prácticas, es decir, dónde lo lleva su propia facticidad. Lo hunde más en una crisis múltiple en la que ya se encuentra el Estado y obviamente la formación social, con toda la composición de la formación social, incluyendo la economía. Entonces, de esta manera podemos nosotros situar en un mapa móvil, dinámico, a un gobierno perdido en la tormenta. El contexto es el de una guerra desatada en el Medio Oriente, que tiene sus antecedentes, no solamente en la guerra dada anteriormente, en el año anterior,
contra el mismo país por parte de Estados Unidos y de Israel, que ahora han atacado de manera abrupta justo cuando se llegaban a acuerdos en las negociaciones de paz. Irán fue atacado el 28 de febrero del presente año, 2026. Teniendo en cuenta la historicidad de la guerra del Medio Oriente, podemos remontarnos a la guerra de 1948 de Israel en contra de los países árabes o de los países árabes en contra de Israel. Desde entonces tenemos una guerra de Israel contra su entorno, una guerra interminable. Podemos decir que todo lo que ha ocurrido antes adquiere el carácter de substrato del presente y del contexto, porque el contexto tiene su temporalidad. La coyuntura, por cierto, es álgida en la medida que la guerra adquiere una escalada grande. Por el momento podemos hablar de una escalada regional que amenaza en convertirse en una escalada mundial. Una primera pregunta respecto al contexto. ¿Qué papel juega? ¿Qué opciones toma un gobierno determinado respecto a esta guerra, a lo que está ocurriendo en el momento en el Medio Oriente? ¿Colocarse a favor de los agresores de Irán? ¿Colocarse a favor de un Estado colonialista que ha expulsado al pueblo nativo de Palestina desde 1948? ¿Y colocarse del lado de un Estado sionista que comete abiertamente, a ojos vista, un genocidio espantoso contra el pueblo de Palestina, sobre todo en Gaza? Eso es precisamente lo que ha hecho el gobierno de Rodrigo Paz. Pereira se ha alineado con los agresores y los genocidas. Ha restablecido relaciones de manera silenciosa y sinuosa con el Estado sionista de Israel. Compromete al país con este Estado genocida. Incluso le ha abierto las puertas de la economía, dejando que funcionen más de 15 emprendimientos. Ha restablecido relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica en este contexto y en esta coyuntura, cuando la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia tiene como presidente a un señor bizarro que confunde la realidad con la compulsa mobiliaria y de la bolsa, acostumbrado a hacer su fortuna con trampas y chantajes, con coerciones y bursátiles violencias. Él cree que puede manejar al mundo de la misma manera. Sus últimas declaraciones abruman por el desquicio de sus enunciaciones, o más bien de sus emisiones locuaces y delirantes. Cuando el curso de la guerra se ha volcado a favor de Irán, Irán ha invertido la correlación de fuerzas de la guerra en una guerra asimétrica, cuando han sido prácticamente abandonar el Medio Oriente las bases norteamericanas bombardeadas, y como nunca está bombardeado Israel, sus ciudades, sus refinerías, la ciudad cercana a su planta nuclear, cuando se ha roto definitivamente el escudo de misiles que la protege, el señor Bizarro dice que está en negociaciones con Irán. ¿Quién sabe con quiénes? Porque Irán lo ha negado. Y llega a decir que inclusive están desesperados los iraníes, que quieren nombrarlo
el líder supremo, es decir, una ayatollah. Mayor desquicio no puede haber. Pregunta, ¿cuál es la condición de un gobierno de la periferia del sistema mundo capitalista de Sudamérica cuando firma un compromiso con este presidente y este gobierno de la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia, que llaman escudo de las Américas, que en realidad es una apertura para la invasión estadounidense norteamericana militar contra las soberanías del continente? Es decir, en pocas palabras, cuando los vasallos del presidente Pizarro, los otros bufones y arlequines de una política burlesca, traicionan a sus pueblos y a sus países, convirtiéndose en unos vergonzantes colaboradores de esta intervención. Una nueva escalada y un nuevo proyecto del reiterado colonialismo, de la reiterada conquista de nuestros territorios, de nuestros recursos naturales y de nuestro porvenir. ¿Qué papel juega este gobierno? No es otra cosa que un dispositivo cipayo de un imperialismo anacrónico en pleno siglo XXI y en plena clausura del sistema mundo capitalista, sobre todo del ciclo largo vigente del capitalismo que ha dejado de ser hegemónico. ¿Quiénes son estos vasallos vergonzantes que acompañan al emperador anacrónico y de la comedia burlesca que se ha montado de manera espectacular y de manera mediática, que acompañan a este emperador a su propia decapitación? Se trata de toda una comitiva enamorada del abismo, que se arroja al apocalipsis y al exterminio, en algo que dicen creer ellos que es una guerra santa contra el mal. A tal punto llega la enajenación de estas mentes. Hemos retornado a la guerra de las cruzadas y al invento mitológico de los escritos bíblicos en las religiones del desierto. Este es el discurso fundamentalista. Sin embargo, también hay otro discurso, un discurso más prosaico, el que habla abiertamente sobre la guerra del petróleo y los hidrocarburos, una guerra por la conquista de los recursos hidrocarburíferos, en las que están metidos tanto Estados Unidos de Norteamérica como Israel. De este último en su proyecto anacrónico y bárbaro del Gran Israel, buscando apoderarse del Medio Oriente. Es bárbaro porque es un proyecto al viejo estilo, anterior a la modernidad, que en todo caso ya contiene discursos de carácter universal y no supremacistas. Es sintomático que el Estado sionista de Israel cae en el mismo supremacismo o un supremacismo parecido al supremacismo nazi, que también era un proyecto bárbaro, en un contexto donde hegemonizaban el debate político e ideológico el liberalismo por un lado y el socialismo por otro lado, que tienen ambos carácter universal. Proyectos supremacistas nacionalistas no son otra cosa que un anacronismo en ese contexto moderno
de retorno a lo bárbaro. Lo barroco de esta guerra, de la guerra en el Medio Oriente, es de que se tiene una guerra al estilo bárbaro, supremacista, de exterminio y obviamente perpetrando un constante genocidio. Además, declarando sin ambajes que se trata del pueblo elegido por Dios. Ese mito religioso, ese invento basado en el plagio de escrituras antiguas, ese mito del éxodo que nunca hubo, en realidad responde a un proyecto de dominación del capitalismo financiero y especulativo, basado en el fetichismo del dólar. Es con esta clase de tendencias delirantes en el mundo que el gobierno de Bolivia ha comprometido la soberanía del país y la libertad de su pueblo. Están jugando un juego donde son solamente los arlequines y bufones del emperador bizarro. Obviamente no son conscientes ni tienen idea de las estructuras subyacentes que conforman los perfiles y los contenidos y expresiones de una formación social en pleno dinamismo, despliegue y desenvolvimiento de sus propias posibilidades, obstaculizando de manera paradójica sus potencialidades. Tampoco son conscientes del entramado de estructuras y agenciamientos institucionales del poder. Esto es mucho pedirles. Su burbuja tiene un diámetro muy corto. No va más allá de entornos familiares y de entornos de amigos. Por eso llegan tarde al reparto del botín, pues los gobiernos de turno han considerado al Estado en un botín. Se trata de lo que hemos hablado antes, del círculo vicioso del poder, donde los aparentes enemigos irreconciliables en realidad son cómplices del poder. Se necesitan y se requieren para justificar su posición en el poder y para permitir en lo posible la rotación de mandos en este círculo vicioso del poder. En consecuencia, se trata de un gobierno que continúa la ruta curvada del círculo vicioso del poder. Se trata de un gobierno que ha salido apenas de una compulsa electoral, en realidad con dos elecciones sucesivas. La primera que no da una mayoría clara y evidente, y la segunda un balotaje. Un gobierno que no responde a ninguna estructura política sólida. Se trata de fragmentos improvisados de distintos partidos políticos que son más electorales que partidos políticos propiamente dichos. En otras palabras, no tienen fuerza política. Un gobierno que vive de la asociación con los otros partidos conservadores y de derecha que perdieron. Un gobierno que le teme al Parlamento, pues no tiene una presencia notable en el Congreso. Por lo tanto, que decide gobernar por decreto. En el contexto regional, repite los equívocos y errores y desorientaciones que se dan en el contexto mundial. En el contexto regional, baja la cabeza ante el gobernante momio del país transandino, Chile,
un señor que proviene de un pasado nazi, el de su padre, y que no ha cambiado en realidad de ideología, a pesar de las adecuaciones de una burguesía especulativa que se apropia de territorios mapuches y se apropia de los recursos naturales y privatiza inclusive la salud, la educación y todo lo que puede, sobre todo especulando a partir de las AFPs, que es un robo del ahorro de los trabajadores. Este señor, presidente de Chile, es elegido en una situación de crisis múltiple del país transandino. Crisis múltiple que tiene muchos orígenes. Entre ellos, en la historia reciente, tiene que ver con el golpe cruento y la dictadura militar y el totalitarismo de Pinochet, que ha destruido Chile, que ha destruido la tradición cultural chilena, que ha avasallado la economía después de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra su población. La crisis viene desde entonces, o por lo menos es uno de los referentes importantes de la crisis en la historia reciente. Una crisis desatada por la intervención norteamericana que impulsa el golpe militar y financia sabotajes contra el presidente socialista Salvador Allende. No hay que olvidar que el proyecto neoliberal se aplica primero en Chile, en escala nacional, usando el terrorismo de Estado para perpetrar el proyecto. Paradójicamente, el neoliberalismo usa al Estado total para realizar su proyecto de desposesión y despojamiento. La estrategia para lograr ilusionar con el fetichismo del dinero y del crédito fue precisamente la especulación financiera, la dilatación de la crisis en términos de administración financiera, dilatando la crisis de tal manera que durante un periodo se amplíe el crédito, se endeuda a la población, se le inscribe una deuda infinita en su cuerpo, una deuda no pagable, aprovechando una temporalidad para crear la ilusión y el espejismo de una aparente riqueza que va a caerse cualquier rato como castillo de naipes. Desde la rebelión de los pingüinos o los escolares hasta el estallido, tenemos una sucesión de rebeliones sociales, de estallidos contra el modelo privatizador neoliberal, contra la constitución totalitaria heredada del pinochetismo, administrada por los partidos de coalición, donde había un partido socialista que de socialista solo tiene el nombre y convivió y coexistió y administró públicamente la república conjuntamente con los hijos y herederos del pinochetismo. Después del estallido, que fue una revuelta social que movilizó a más de 4 millones de chilenos en distintas ciudades contra el modelo neoliberal, contra la herencia del totalitarismo pinochetista, contra una burguesía momia
que solo le importa su enriquecimiento. Vino un aparente gobierno progresista, pero también la experiencia de la Asamblea Constituyente, que no fue apoyada por el Frente Amplio ni por el gobierno de Boric, sino más bien fue boicoteada. En esas condiciones, a pesar de ser una de las asambleas constituyentes más participativas, más propositivas, en la medida que sus enunciados y artículos han sido construidos de manera colectiva desde las localidades, a pesar de tener avances muy importantes ecológicos y sobre los derechos colectivos y los derechos de las mujeres, a pesar de tener en cuenta la experiencia de la Asamblea Constituyente de Bolivia y de Ecuador y aposentarse sobre esta experiencia, buscando salir de sus limitaciones, a pesar de estos logros y de la legitimidad de la Asamblea Constituyente, que se escribe contra viento y marea frente a una campaña fabulosa de la burguesía momia chilena. Sin embargo, pudo más la campaña y la guerra sucia y el abandono del Frente Amplio a la Asamblea Constituyente, cuya cualidad radicaba en los constituyentes independientes y en los constituyentes mapuches. A pesar de estas potencialidades y cualidades, la campaña de la guerra sucia de toda la derecha nacional e internacional, en un contexto de incertidumbres, pudo impedir la realización y la materialización de una nueva constitución que sustituya a la oprobiosa constitución pinochetista. El presidente José Antonio Kast emerge de una victoria electoral de la derecha en este contexto de crisis múltiple y de incertidumbres. Arriba la moneda con una ideología declaradamente supremacista, fascista y racista. Es otro de los vasallos que se incorporan abiertamente y de manera sumisa y subordinada a ese escudo de las Américas, que en realidad es la intervención militar de los Estados Unidos de Norteamérica contra el continente. Este presidente transandino lo primero que hace es repetir e imitar sin imaginación lo mismo que ha hecho Donald Trump en la frontera con México. Construir un muro para detener a los migrantes. Paradójicamente, en un mundo capitalista donde circula todo libremente. A pesar de esta afrenta contra Bolivia y contra el Perú no dice nada ni protesta, y el presidente boliviano y su gobierno avalan este hecho ignominioso entre pueblos hermanos. Esta es una muestra de la ausencia de dignidad del gobierno boliviano. Estamos ante un gobierno perdido en la tormenta como una hoja de otoño. Un sector minoritario que no conoce el país, que cree que se reduce al tamaño de sus burbujas, gobierna en circunstancias provisionales, derivadas del fracaso del proyecto neopopulista, que no es el proyecto de la Constitución, porque la desacata, la violenta y la vulnera durante 16 años. No es el proyecto del pueblo insurrecto
en la movilización prolongada del 2000 al 2005. Las gestiones de gobierno neopopulistas que duran 2 décadas corresponden a usurpadores de la victoria de la movilización prolongada. Las gestiones de gobierno del MAS se encargan en destruir el tejido social y la estructura de las organizaciones sociales, imponiendo dirigencias a dedo o, en su caso, organizaciones paralelas y apócrifas. En pocas palabras, el MAS ha construido su tumba durante 2 décadas. Tiempo de oportunidad para transformar el país y liberar la potencia social creativa, abriendo nuevos horizontes. No se hizo esto. Lo que se hizo es seguir la ruta curvada del círculo vicioso del poder. El derrumbe de las gestiones neopopulistas abren un vacío político, momento en el cual emergen los fragmentos de un naufragio que no solamente dura las 2 décadas neopopulistas, sino que viene de antes, por lo menos desde cuando se instaura el proyecto neoliberal, el 2005. Entonces, la ganancia electoral en el balotaje se explica no por la fuerza política de los que llegaron al gobierno, sino precisamente por su debilidad y de la sumatoria de debilidades que se presentan a las elecciones, además sin discursos, salvo la emisión vociferante contra el neopopulismo que confunden con socialismo. De hecho, de otro modo, no hay perspectivas, tampoco salidas de la crisis múltiple, sobre todo de la crisis económica. No hay estrategia política, hay una manifestación constante de improvisaciones, repitiendo además las prácticas de corrupción galopante de las anteriores gestiones de gobierno, solo que lo hacen con otro discurso y asociados a otro bloque supuestamente opuesto al bloque anterior de asociaciones de las gestiones de gobierno neopopulistas. Este gobierno corresponde a la siguiente figura. Se trata de improvisados arreglos en un edificio que se desmorona. En la finalización de los 2 siglos de la República, estamos ante el réquiem de la República, que ha abarcado distintas tonalidades de gestiones políticas variopintas, conservadoras, liberales, nacionalistas, dictatoriales, militares, nuevamente populistas, para dar curso después de su fracaso a una gestión neoliberal que también fracasa en el círculo vicioso del poder y da lugar a las gestiones neopopulistas de las que hablamos. Ahora hay un retorno a un neoliberalismo descolorido y deshilachado que en principio tuvo las pretensiones de inaugurar una nueva etapa para la que no tiene absolutamente fuerza ni idea. Ahora se vadea como una barca frágil en plena tormenta marítima, figura que puede ser utilizada para interpretar la crisis del mercado. La crisis del mercado basado en el consumo y la inflación de precios de la energía fósil. Asistimos a la clausura de un ciclo largo del capitalismo vigente bajo la hegemonía estadounidense norteamericana. Asistimos también
al crepúsculo del consumo de la energía fósil, que no tiene perspectiva en un planeta que padece la crisis ecológica provocada por el modo de producción capitalista que se ha convertido de manera inmediata y dialéctica en el modo de destrucción del planeta. Asistimos también nacionalmente a la clausura de una república ilusoria impuesta contra las grandes mayorías del país. República ilusoria de la que compartieron en su administración en la historia reciente tanto neoliberales como neopopulistas, ambos como síntomas de la decadencia política, ambos como síntomas administrativos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. La responsabilidad del pueblo es clausurar definitivamente este ciclo largo de la república ilusoria, desandar el camino, comenzar de nuevo sin renunciar a la experiencia social y a la memoria social, sin renunciar a la inmanencia democrática de los pueblos que requieren asociarse en una gran confederación de pueblos autónomos y autogestionarios para salvar el planeta y salvar el porvenir de la humanidad y salvar la vida y los ciclos vitales planetarios.